Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Javisame. Bueno, como tema de hoy vamos a aprender a extraer una firma de un diploma o certificado totalmente en Photoshop de manera fácil y sencilla. Bueno, tengo preparado ya el documento, el certificado escaneado, que quiero agregar, separar la firma o extraer esta firma. ¿Cuál es esta? Vamos a hacerlo. Entonces lo que voy a hacer es arrastrar hacia Photoshop de esta manera, suelto y listo. Ahora, como quiero solamente la firma, entonces voy a hacer un zoom y lo que voy a hacer es usar la herramienta de recorte en perspectiva y seleccionar lo que quiero, por ejemplo en este caso la firma, justo hasta acá, de esta manera, y presiono en el aspa de aceptar. Listo, tengo hasta allí esta firma. Lo que voy a hacer es simplemente borrar el resto de fondo de esta manera usando la pluma. Justo con la pluma voy a borrar por donde no quiero, de esta manera, vamos a ver, allí, listo. Presiono en, bueno, voy a quitar el candadito acá justo que desbloqueo, entonces presiono doble clic, se desbloquea, entonces voy a presionar en suprimir para borrar el fondo, y lo tengo. Puedo poner un fondo blanco, por decir, voy a crear una capa, voy a poner debajo y ubico el tachito de pintura, presiono la X para que se active blanco y presiono así de esa manera, lo tengo. Ahora sigo trabajando en la capa de arriba, voy a borrar igualmente con la pluma lo que no deseo de esta manera, por ejemplo por acá. De esa manera voy pasando lo que no me sirve, ahí está, sigo borrando, por ejemplo por acá tampoco no me sirve esto, listo, ahí lo tengo. Hacer selección y presiono en, bueno, ok y suprimir, ahí lo tengo, un poquito más. Ahora sigo, control más. Ahora, para hacer un corte más preciso, voy a presionar la máscara de capa, justo aquí. Voy a activar la máscara de capa para usar el pincel. Entonces uso el pincel de esta manera, aquí está. Lo hago más pequeño, en 5. Y empiezo a borrar, por ejemplo, en esta línea, no quiero que esté. Entonces voy a borrar esta línea. Borro esta línea. Presiono X para el negro. Ahí está. De esta manera. Listo. Justo acá también. Por acá. Listo. Y voy a borrar el resto. Por ejemplo este fondo amarillo. Listo, acabo de recortar la firma. Ahora para hacerlo en color negro, entonces me dirijo al icono de efectos, voy a poner en blanco y negro, a blanco y negro, ahí está. Voy a aumentar un poco los niveles, en este caso me dirijo a niveles, aumento un poco más el negro. Seguidamente uso curvas. Voy a entrar un poquito más. A ver, vamos a ver. Por ahí está. Ahora seguimos. Vamos a dar en brillo y contraste. Brillo y contraste. Vamos a dar un poquito más de brillo. Y el contraste un poquito más pronunciado. Un poquito más. Ahí está. Listo. Se acaba de extraer la firma desde un certificado con Adobe Photoshop. Entonces esta firma ya la puedo modificar o usar, por ejemplo en este caso lo puedo agrupar, control E, ya puedo usar donde cualquier documento que desee. Bueno, hasta aquí este video, les invito a suscribirse al canal, compartir en sus redes sociales y nada, chao chao.